Recordar que el tubo digestivo tiene una función de digestión, absorción, asimilación de los alimentos ingeridos, pero también debe procurar eliminar las sustancias de desecho y productos no asimilables por el intestino. Son eliminados por el recto y constituyen las heces, ¿no? El colon es el encargado de absorber la mayor parte de los líquidos y electrolitos y que las heces tengan consistencia normal, que es la consistencia sólida. Entonces, ver que el colon intestino absorbe el 90% del kilo que llega al cielo, que más o menos es entre 1,5 litros y 2 litros al día normalmente. Si es que el colon no estuviera presente, no funcionara, entonces uno haría unos 2 litros de deposición. El producto residual de la digestión son las heces, que en el 70% de su contenido es agua, varía entre 75 y 90. Por eso que una de las clasificaciones, entre comillas, de estreñimiento es cuando el contenido de agua está por debajo del 65% del contenido de las heces. Y el peso varía entre 100 y 200 gramos. El porcentaje restante, es decir, lo que no es agua, está dado por detritus bacteriano de la flora intestinal, células descamativas en un 30% también, grasa en un 10%, carbohidratos no absorbibles en un 20%, proteínas un 3%, catabolitos de la bilis y otras cosas en menor cantidad. Entonces, eso es el componente del contenido fecal. ¿Por qué va a ocurrir este estreñimiento? Un factor importante va a ser la movilidad. Saber de que hay zonas en las cuales hay un tránsito rápido y zonas en las cuales el tránsito es más lento, ¿no? Y dentro de ellas, el intestino grueso, el colon, tiene una velocidad de tránsito intestinal que puede variar tranquilamente entre 24 y 72 horas. El colon tiene movimientos tónicos, tiene movimientos fásicos, propulsivos segmentarios y movimientos tónicos por acción de esfínter, básicamente la válvula fecal y el esfínter anal. Entonces acá nosotros vamos a notar que el colon, en el tipo de movimiento que tiene, es un movimiento como que el colon tiene diferentes segmentos o austras. Estas austras se forman, ¿no?, un poco, uno por la parte anatómica y otro por la parte funcional. Entonces, los movimientos pueden ser interaustrales de tal manera que el contenido fecal o el contenido intestinal interno migra hacia la periferia donde es absorbido por la mucosa y el contenido externo de la parte más externa va hacia la parte interna. Ese es el movimiento intraaustral. Además, hay movimientos del austra, de tal forma que hay una pequeña progresión entre austra y austra, movimientos interaustrales, movimientos poliaustrales. Estos movimientos intraaustrales y australes son movimientos permanentes. Los movimientos interaustrales tienden a ser un poco más lentos, pero se encuentran durante todo el tiempo. El movimiento poliaustral y el movimiento en bloque ocurren más secundariamente, generalmente 2 a 3 veces en las 24 horas. Y por eso es que existe el estímulo defecatorio, básicamente en consecuencia a un movimiento de bloque que ocurre en el colon descendente y el sigmoide. Y eso va a determinar que el tono del esfínter, recto sigmoideo y anal se haga mucho más intenso y venga el estímulo defecatorio. Entonces, un factor importante también dentro de la motilidad va a ser el ángulo recto sigmoideo. Si hay estreñimiento por dificultad de evacuación rectal, es decir, que el contenido puede llegar a la zona del sigmoide, pero no puede ser evacuado, a eso se le denomina disquesia o obstipación. Esto es por un defecto en el estímulo neurocerebral del deseo de defecar, una alteración en el estímulo neuroespinal sensorio-motor del esfínter externo y
que no hay una contracción abdominal adecuada y una alteración del estímulo médula espinal lateral, para la cual la contractura de los músculos circulares y longitudinales no está funcionando en forma adecuada. Estos pacientes característicamente tienen como la sensación que no tienen el deseo de defecar, como que no lo sienten, ¿no? Es el paciente que tiene la sensación que quiere defecar, pero que no puede defecar, como que hay algo que estuviera impidiendo el pasaje del contenido de las heces. El estreñimiento entonces tiene como varios tipos. Un tipo en el cual el tránsito colónico no está alterado. Entonces el paciente es estreñido, es decir, no defeca en la cantidad y las características normales, pero el tránsito del colon se mantiene normal. Otro problema de estreñimiento en el cual el tránsito del colónico está retardado, y después hay un tercer tipo de estreñimiento en el cual el problema básicamente es por la dificultad en la evacuación rectal. Es decir, que el paciente tiene la dificultad. El estreñimiento es un síntoma de definición compleja y la mayoría de las veces no hay una causa metabólica o orgánica que lo explique. Entonces la gran mayoría de los pacientes tienen un estreñimiento de tipo funcional. No hay un tumor, no hay una alteración metabólica, pero sin embargo la persona es estreñida. Ahora vamos entonces a hacer ya el diagnóstico exacto de estreñimiento crónico. Es el paciente, en casi todas las definiciones de Roma 3, el dato es que el paciente lo sufre por lo menos con una historia de 6 meses, pero en los últimos 3 meses las molestias están persistentes. Y esta definición es un poco complicada. Básicamente, a veces nosotros tenemos que esperar una autodefinición de estreñimiento. Pero estas definiciones se hacen para los estudios de investigación, para que todos más o menos sean uniformes. Entonces, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, en los cuales por lo menos tiene que haber 2 o más de esos 6 puntos. Uno, que el paciente tenga que hacer un esfuerzo para defecar bastante intenso, por lo menos 1 de cada 4 veces que va a hacer su deposición. El paciente dice, para ir al baño tengo que hacer mucho esfuerzo, termino como agotado. Por lo menos 1 de cada 4 veces. Las heces son duras o pequeñas, al menos el 25% de veces. La consistencia estoy haciendo, pero heces sumamente duras, como pelotitas, como el cuy, como el conejo. Es lo típico que cuentan los pacientes. Hay una sensación de evaluación incompleta al menos el 25% de las veces. Entonces el paciente hace su deposición, pero siente como que hay una parte de la deposición que no ha podido ser eliminada. Sensación de que la deposición no pasa o como está bloqueada al menos el 25% de las veces. Es decir, que siente acá, ahí tengo la deposición, pero se ha puesto de una forma que no puedo eliminarla. Entonces es la sensación, es lo que el paciente explica. Y muchos hacen maniobras manuales que ayudan a la defecación al menos 1 de cada 4 veces. Tengo que me pongo un guante y tengo que ayudarme para que haga mi deposición. Y otros, que a veces es lo que consideran la mayoría, es que hacen menos de 3 deposiciones a la semana. Entonces la mayoría de las personas toman como factor la frecuencia disminuida. Pero como se ve, es importante no solamente la disminución de la frecuencia, sino el esfuerzo, la consistencia, la sensación de evacuación. Tiene que haber 2 o más de estos datos para que uno diga que ese paciente efectivamente sufre de estreñimiento. Es una cosa importante que el paciente no esté tomando laxante. Porque uno le pregunta, ¿y va al baño todo el tiempo? Sí, voy al baño todo el tiempo. ¿Y entonces por qué viene? Lo que pasa es que tengo que estar tomando un laxante, ¿no? Leche de magnesia, aceite de ricino, etcétera, para que pueda funcionar el intestino.
Entonces dice, ¿no? Hay otra persona que dice, no, si yo no tomo esta sustancia, el laxante, no haría ni un solo día. ¿Sí? Entonces hay que ver que en ausencia de consumo de laxantes y el paciente no tenga síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es que el paciente tiene las molestias, pero aparte presenta dolor. El paciente presenta dolor, se le viene como un cólico, un dolor al defecar, y el paciente cuando hace su deposición siente como que el dolor le alivia. Entonces, son puntos importantes para el estreñimiento. Acá, bueno, hicimos una evaluación en la cual se ve que el 20% de la población general sufre de estreñimiento. 20% toma medicación, 27% se automedica y el 53% toma remedios caseros. Entonces, es una patología sumamente frecuente y muchas veces no se acude al médico, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien todos esos aspectos y hay que ver todos estos datos. Diferenciar, ¿no?, al paciente con estreñimiento del paciente con tránsito lento y sinergia defecatoria y estreñimiento simple o síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Y si ustedes suman, sale más del 100% porque hay cosas que se pueden juntar. Hay un pequeño grupo que puede tener tránsito lento, además hay una sensación que no puede eliminar, inclusive puede tener un poquito de dolor y entonces los casos son mucho más complicados. Por eso es que el estreñimiento, pese a que es una patología sumamente común, un buen porcentaje de los pacientes sufren el estreñimiento crónico y no tienen satisfacción o alivio con la terapia usual. Entonces hay que ver esto. Entonces, en el paciente generalmente uno va a ayudar a solucionar el estreñimiento con la dieta, ¿no? Pero de todas maneras, para poder determinar que el paciente tiene un problema de tránsito intestinal lento, inadecuado, lo que se hace es que se le deja sustancias radiofágicas. Generalmente se dan unas como capsulitas, y entonces la capsulita va a avanzar y cuando llega al colon uno determina cuánto tiempo se demora en su tránsito. Ya hay como varias alteraciones. Primero, el paciente A es el paciente en el cual el problema es de que el colon no tiene una motilidad adecuada. Entonces, estas capsulitas radiofágicas están en todos lados. El paciente que el colon no tiene ningún problema al quinto día, porque todo esto a uno le dan estas capsulitas y al quinto día se hace una placa simple y se van a encontrar. Si lo encontramos así, es que hay un problema de la motilidad del colon está alterada. Si encontramos que no hay ni una sola capsulita, significa que ya ha sido eliminada y que el paciente tiene estreñimiento, pero no es la culpa de la motilidad del colon. Y si encontramos que todas las capsulitas están en la parte final, entonces el problema es que hay una disinergia o una obstipación. Es decir, que la parte final es la responsable del estreñimiento, ¿no? Esos son datos que son útiles para poder determinar el cuadro de estreñimiento. Y el aspecto que uno utiliza también es la manometría anorrectal que indica la presión del colon, porque el colon en la parte final tiene que ver cómo está el esfínter anal y también cómo está la motilidad del colon. Y la defecografía es un estudio ya muy especializado en el cual le ponen como un enema, pero un enema semisólido, y se pide al paciente ahí en la misma sala de rayos que haga su deposición. Y le pongo una placa en el momento que está haciendo la deposición para ver si existe una alteración en el ángulo recto sigmoideo, el sigmoide con el recto, que se ve en algunos pacientes que han tenido algún tipo de operación, han sido operados de cesáreas o una histerectomía o algún tipo
hipotensión, y esto puede ser que el ángulo recto sigmoideo esté demasiado agudo y eso impide que la persona seque en forma adecuada. Entonces, esto del estreñimiento es un aspecto muy importante, hay que ver algunos datos en los cuales uno ayuda al paciente. Muchas veces uno tiene que reentrenar al paciente para que haga su deposición en forma normal. Esto estamos hablando de casi todas las clases de estreñimiento de origen funcional en los cuales no hay una organización bien definida. Siempre, a veces el paciente no te explica bien cómo es la característica de su deposición. Entonces, en la Universidad de Bristol han hecho este dibujito en el cual diga, ¿usted cómo hace su deposición? Y entonces, la tipo 1 y tipo 2 son pacientes que tienen un estreñimiento. Tipo 3, 4 y 5 son normales y ya 6 y 7 son pacientes que tienen más bien problemas de diarrea. Entonces, la escala de Bristol es un buen dato para poder saber cómo es la característica de las heces en el paciente estreñido. Porque parece mentira, el paciente no explica esto en forma muy adecuada. Y esto es un dato importante. De repente el médico lo que quiere es solucionar que el paciente no va muy seguido al baño. Mientras que el paciente lo que prefiere o lo que quiere es que no tenga que hacer tanto esfuerzo al defecar. Entonces, eso es importante. Evaluar, mejorar los problemas del paciente y no solucionar. Porque uno le da laxante y dice, asunto arreglado, está yendo al baño todos los días. El paciente va al baño todos los días, pero de todas maneras con esfuerzo, con sensación de molestias, y el paciente, pese a que va al baño todos los días, no se siente aliviado. Y también al final, como que siente que se mejora en la medida que está dependiendo de una medicación y no que está normalizándose su función de evacuatoria. Entre todos los pacientes, siempre evaluar si el paciente tiene una causa de estreñimiento. La gran mayoría de los pacientes tienen una causa de tipo funcional. Dieta pobre en líquido y o fibra, que es una característica muy frecuente. Personas que toman muy poco líquido, ya sea porque, claro, justamente dicen, no, si yo tomo mucho líquido, pues va a tener que ganar y orinar y ir al baño a cada momento. Entonces, pongamos a ver ustedes que tienen un horario que salen desde las 7 de la mañana o antes y están hasta las 7 y de repente dicen, no quiero estar yendo tanto al baño, que están todos sucios, etcétera, y uno disminuye la cantidad de líquido, come pocas frutas y verduras, y eso es un problema de estreñimiento que es fácilmente de solucionar. 7 de cada 10 estreñidos funcionales solucionan su problema con mejora del líquido y la fibra intestinal. Sedentarismo. Desde acá los veo una clase de 8 a 9 y cuarto, de ahí dan una pequeña vuelta y a las 9 y cuarto empieza, 9 y 20 empieza otra clase hasta las 11, de ahí una pequeña vuelta y otra vez se sientan hasta la 1, de ahí van al comedor, se sientan y entonces están todo el tiempo en una actitud sedentaria. Eso también tiene que ver con el peristaltismo intestinal del colon, básicamente, ¿no? Y el paciente puede tener fibrometría irritable o puede haber un problema de tipo funcional primaria en el cual esa motilidad intestinal disminuida no es por ningún problema orgánico, pero el colon es lento, ¿no? Dicen las personas, mi familia todos son del intestino lento. O sea, no hay un problema orgánico, pero hay algún problema funcional que está generando estreñimiento. Y siempre en los problemas orgánicos, evaluar las causas. Entonces, causas importantes son problemas anorrectales. Si el paciente tiene hemorroides, el paciente tiene una fisura, el paciente tiene un cáncer de recto, el paciente tiene una fístula, entonces eso va a generar estreñimiento. El paciente tiene divertículos, el paciente tiene un colon un poco alargado, el megacolon, etcétera, también eso va a favorecer el estreñimiento. Problemas neurológicos, entonces pacientes, como hemos visto, que han tenido accidente cerebrovascular, esos pacientes también van a estar con problemas de estreñimiento. Trastornos endocrinos,
El hipotiroidismo. Los pacientes con diabetes van a tener problemas de estreñimiento. Medicamentos. Igualmente, siempre recordar medicamentos que puedan ser más, predisponer al estreñimiento. Los canorectales hemos visto estenosis, fisura, prolapso, rectocele, absceso perianal hemorroide, colon, un tumor, una hernia, enfermedad diverticular después de cirugía vólvulo. Por eso es que de todas maneras tenemos que evaluar las posibles causas orgánicas, porque dentro de la gran mayoría de pacientes que sufren de estreñimiento, que son pacientes que tienen una enfermedad de fondo, existe un 30% que el estreñimiento nos puede hacer el diagnóstico, nos puede llevar a un diagnóstico de otra enfermedad. Problemas neurológicos, pongamos en niñitos, a veces el megapolo gangliónico es una patología frecuente que podemos ver, ¿no? La enfermedad de Chagas que habíamos visto también a nivel esofágico también puede producir problemas de falta de los plexos mientéricos y estreñimiento, neuropatías, problemas centrales, traumáticas, neoplásicas, enfermedades del sistema nervioso central también producen estreñimiento. Endocrinológicos, diabetes, hipotiroidismo son los más comunes, pero hay otro tipo de patologías como porfiria, pseudoxanteoma, uremia, amiloidosis, hipocalemia, hipercalcemia, la gestación, que son un factor de estreñimiento que tiene un fondo endocrinológico y metabólico y que uno tiene que investigar. ¿A qué pacientes se investiga? Bueno, acá vamos a hacer una característica, ¿no? Lo que hemos visto, 20% de la población, y si el paciente ya supera los 65 años, ya casi el 30-35% van a sufrir de estreñimiento como algo, entre comillas, normal. ¿Por qué consultan los pacientes? Claro, por el estreñimiento, pero por mucha dificultad para el inicio de la defecación, sensación de defecación incompleta, esfuerzo, disminución de la frecuencia, heces muy duras, dolor anorrectal, rectorragia. ¿En qué pacientes tenemos que estudiar? Porque no vamos a hacerle exámenes a todos los pacientes, colonoscopías, radiografías, manometrías y tomografías, sino que vamos a ver qué signos de alarma. Vamos a hacer a todos los pacientes en los cuales hay signos de alarma. El paciente está perdiendo de peso. Aparentemente el paciente dice, claro, no estoy alimentando, claro, estoy un poco decanado, pero estoy bajando de peso. Pérdida de peso espontánea, que más o menos es un 10% de su peso habitual. Yo pesaba todo el tiempo 70 kilos y ahora estoy en menos de 64, 63 kilos. Entonces ese paciente obligatoriamente, si todo esto ha sido en 3 meses, 4 meses, hay que hacer un estudio. Paciente por encima de 50 años, ya comienza uno a pensar, de repente es un tumor, entonces uno tiene que investigar de todas maneras. Mayor razón si es que el paciente tiene familia que ha tenido cáncer, especialmente intestinal, o problemas de intestino irritable. Todo sangrado rectal es mejor hacer una investigación. Lo más probable es que solamente es un hemorroide debido al esfuerzo que hace reflejar, pero si es que el paciente presenta sangrado rectal y la hemoglobina está bajando, tiene uno que hacerle más estudios. El examen físico anormal, sangrado, de repente un poquito de distensión abdominal. SOBT significa sangre oculta en heces positiva. Uno le hace un test para sangre oculta, TB no se llama, y es positivo. Y entonces, alteraciones de la tiroides, bioquímica normal. Entonces, pacientes que tienen signos de alarma, a esos hay que hacerles los estudios recomendados. Y acá tenemos una cantidad de estudios en los cuales lo primero que tenemos que evaluar es la zona del recto, ¿no? Anoscopía, simuloscopía, y después ya vamos yendo poco a poco a exámenes de mayor rigor y velocidad. Entonces, en la zona del recto tenemos que evaluar siempre la región anal y perianal, el canal anal, la ampolla rectal. Cuando hacemos el examen del recto, vamos a hacer el tacto rectal, y en el varón vamos a ver la próstata, qué características tiene, y en la mujer cómo presenta el útero y anexo. Hay pacientes en los cuales con el tacto rectal uno puede encontrar inflamación del ovario, o de repente que el cuello uterino está endurecido. Y siempre
tratar de ver, ya sea en el tacto rectal, uno ve las heces qué características tienen. Entonces, es importante el examen del ano y el recto en todo paciente es evaluado. El paciente que le estamos haciendo la historia clínica, aunque venga porque está con un cuadro febril y la garganta o los bronquios, uno tiene que hacer el examen rectal porque uno puede descubrir alguna patología sistémica o puede encontrar alguna patología que puede identificar. Saber que la zona del recto tiene la zona del canal anal, la zona perianal y el canal anal. Saber que nosotros tenemos acá la línea dentada, y la línea dentada es el punto de fin del ano y el inicio del canal del recto. Y esto es importante porque toda esta zona tiene inervación espinal y entonces uno siente como eso que es la piel, podemos sentir dolor a la quemazón, al cambio de temperatura, a la hincada, ¿no? Y entonces el paciente cuando tiene alguna lesión en esta zona siente un dolor muy agudo. Por encima de la línea dentada ya la sensibilidad es de tipo visceral. Entonces el paciente puede tener un tumor. Nosotros tenemos tacto rectal y acá encontramos un tumor duro, sangrante, y sin embargo el paciente no presenta dolor, porque son terminaciones viscerales en las cuales el dolor es por la distensión y no por la sensación de herida. Es como el paciente que tiene una úlcera en el duodeno, y muchas veces tiene ardor, pero no tiene un dolor como si tuviera un corte, ¿no? Igual, o el paciente que tiene hemorroides, los hemorroides internos son los hemorroides, el plexo hemorroidal que está por encima de la línea dentada. Y el paciente presenta sangrado sin dolor, ¿no? Y es uno de los puntos importantes. Mientras que si uno tiene los hemorroides externos y se inflaman o se trombosan, el dolor por una inflamación del hemorroide externo es sumamente intenso. Entonces, es un aspecto importante en conocer la anatomía. ¿Cómo se examina al paciente? Se puede decir de que hay hasta 4 posiciones para examinar. Lo ideal es que uno pueda examinar al paciente y hacerle un buen tacto rectal y que también uno pueda ver la región anal y perianal. Entonces, la posición de litotomía o ginecológica, como se puede decir de una forma adecuada, pero uno no puede mirar de forma adecuada. La forma más cómoda para el paciente y que uno puede evaluar es la posición de cúbito lateral o de Sims, en la cual uno puede ver la región anal y perianal y uno puede hacer tacto rectal. La forma más confortable para el gastroenterólogo, para el médico que lo examina, es la posición genupectoral, pero que es sumamente incómoda para el paciente. El paciente pues en esa posición, si ustedes ven al paciente ahí en la cama y le van a decir, vamos a examinarlo, póngase, entonces todo el mundo está mirando, mira que ya no es de hongo. Entonces es una posición que la hacemos generalmente en los procedimientos, pero que no se hace el paciente que es hospitalizado. Cuando ustedes están haciendo su historia y después cuando llega el tacto y hacer el examen anorrectal, lo ponen ese paciente en esa posición, el paciente por supuesto que no acepta, o llevas un tópico o no. Y en el paciente de repente ambulatorio se puede hacer en la posición de pero la posición ideal para el paciente podría ser, y en general, que sería la posición de Sims. Y en segundo lugar, la posición genupectoral. Pero en todas se puede hacer el examen del tacto rectal de forma adecuada. Acá la endoscopía podemos ver uno nomás en la zona anal y perianal, uno puede ver el canal anal, y acá estamos viendo un aumento de inflamación y una pequeña herida. En esto nomás al examen ya estamos viendo una fisura. Una fisura anal es una pequeña herida en la región del canal anal. Entonces uno tiene que ver en la región cómo están vilosidades, el color, cambios de color, cambio de temperatura, si hay heridas, si hay úlceras, si hay algún otro tipo de lesión dermatológica.
Ese es el armamentario del que hace el examen, pero claro, esto es un poco ya del especialista. Lo habitual que van a tener ustedes va a ser solamente el guante. Y para esos exámenes es mejor el guante quirúrgico que no hacer el guante de barrera, que se utiliza como para la limpieza, para higiene, pero que puede ser muy delgado en un caso rectal. Acá, lesiones habituales, ¿no? Lesiones habituales, acá un poquito de las lesiones, cuando se ve el hemorroide es una vena, ¿no? Y acá se ven las hemorroides, que son hemorroides internos que se han prolapsado. Y esto de acá no son hemorroides. Y la mayoría de los pacientes dicen, tengo hemorroides, pero lo que tienen son plicomas o son repliegues cutáneos, en los cuales de esfuerzo se forman estos repliegues, pero para que sea el hemorroide tiene que tener una vena en su contenido. Puede haber a veces un repliegue cutáneo más un hemorroide. Entonces, alectoscopía ya estamos viendo, y para eso el paciente tiene que como que estar en una posición que podamos ver. Esto de acá. Fisura anal, que ya lo hemos visto, la fisura anal, eso es lo típico, el paciente con esos repliegues cutáneos, es el repliegue cutáneo centinela. Siempre vigilar, porque casi siempre debajo del repliegue cutáneo hay una fisura anal. Entonces ahí el paciente presenta dolor y rectorragia. La fístula anal es la presencia de secreción purulenta, que hay una secreción que dice al costadito, por donde hago mi deposición, a un costadito como que me viene pus. Y esta fístula perianal es un poco la inflamación de las cristas de Morgagni, que son las que lubrican el canal anal. Y esto es una patología bastante frecuente que vemos y que muchas veces requiere cirugía. Estos pacientes, como tienen pus, van a la farmacia y toman antibióticos, y eso, en lugar de solucionar la fístula, hace que la fístula se haga más profunda. El cáncer anal, que también es una patología que uno tiene que evaluar, lesiones dermatológicas, que pueden ser como una lesión queloide, por eso es que es necesario que uno examine, porque ahí uno está descubriendo una serie de lesiones en la región anal y podemos hacer un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Un prolapso del recto, que ya es una patología bastante complicada y que en niños con parasitosis es más o menos frecuente. Siempre tenemos que evaluar en pacientes lesiones venéreas, y estas lesiones venéreas, porque al identificar una lesión de tipo venérea, entonces uno ya tiene que ver que eso puede tener una patología del fondo como es el virus de inmunodeficiencia adquirida. El tacto rectal, como estamos viendo, uno en el tacto rectal, ¿qué cosa es lo que evalúa? Evalúa el tono del esfínter, sensibilidad. Vamos a evaluar también, en el caso del varón, las características de la próstata, en el caso de la mujer, cuello uterino y anexos, y también vamos a evaluar la presencia de los tumores, si en caso lo hubiera. Y siempre tenemos que ver el dedo de guante, las características de deposición. Si el paciente viene y dice que está haciendo deposiciones negras como la brea, entonces para que uno diga que es melena, uno tiene que hacer tacto rectal y ver que efectivamente esas deposiciones son negras y que huelen como a sangre podrida, sangre como que se ha gastado, se ha alterado, no por acción de las bacterias. Y entonces ahí uno dice, efectivamente, el paciente tiene un cuadro de melena. Y aquí tenemos que ver las características de las heces, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos el paciente que tiene esteatorrea, son las heces como si fuera el pan mascado, que flotan y son malolientes. Este paciente es melena. Acá, cuando existe las heces como mermelada de grosella, se ven pacientes que tienen una intususección. Y hay pacientes en los cuales las heces son un color muy claro, y el paciente se dice que el paciente tiene acolia. De la acolia nos indicaría
falta de pigmentos de la bilirrubina, de pigmentos de estercobilina, y entonces el paciente nos puede indicar que tiene una obstrucción de la vía biliar. Entonces, el examen ectoscópico, y siempre que tenemos un paciente hospitalizado y ha ido al baño, le dicen, vamos al baño a ver qué, y cómo ha hecho la deposición. Algunas veces se recomienda en el paciente que tiene estos cuadros de diarrea o cualquier alteración de las heces que hagan una vasénica para que uno pueda ver las características. Entonces, el examen anorrectal es sumamente importante. Un punto que han añadido ahora inclusive que yo no sabía es esto de incontinencia fecal en el adulto. Que había una clase adicional y lo vamos a hacer muy rápidamente. ¿Qué cosa es la incontinencia fecal? Es la salida recurrente no controlada de materia fecal del ano por lo menos un mes. Entonces el paciente no tiene la capacidad del esfínter para controlar la deposición. Y hay que ver si es que, ¿por qué motivo es? Entonces, una incontinencia parcial es que de repente puede controlar las heces, pero está eliminando flatos o mancha la ropa interior con las heces en forma muy continua. Entonces, no se escapan las heces, pero se escapa un poquito que para manchar las heces o está eliminando flatos y no puede controlar. Ese es un aspecto importante que uno tiene que evaluar, ¿no? Afecta entre el 2 y 20% de personas de acuerdo a la severidad y dice que es muy común entre estudiantes de hospicio. Entonces estas personas en albergues, personas de mucha edad, etcétera, es muy frecuente. ¿Quiénes tienen riesgo? Especialmente multíparas, que por el hecho de hacer el esfuerzo puede producir alguna alteración de esta zona, personas con retraso mental, en los ancianos. Es más frecuente encontrar este problema de incontinencia fecal. ¿Por qué ocurre? El estado de continencia es una suma de un adecuado funcionamiento del esfínter anal, que el piso pélvico está funcionando adecuado, que el volumen y consistencia de las heces, la relación volumen y consistencia de las heces está controlada, porque por más que uno pueda tener un esfínter anal y un piso pélvico adecuado, pero está con una diarrea tremenda, entonces no, le gana, y entonces ya va a tener una urgencia y va a tener unas pérdidas, una incontinencia. Acomodación rectal, que es como se hace la deposición, y la función neurológica. Y pseudoincontinencia es si el paciente tiene la función normal, pero tiene un prolapso hemorroidal, o un prolapso rectal, o tiene enfermedad de transmisión sexual, tumores, enfermedad inflamatoria intestinal, entonces va a haber una pseudoincontinencia. Entonces no es una incontinencia propia, sino es a consecuencia de este prolapso de los hemorroides, del prolapso rectal y de otras alteraciones. Hay que saber siempre hacer una distinción entre lo que es urgencia fecal, por la cual el volumen y la consistencia están muy alterados, de una incontinencia verdadera, o la incontinencia por sobreflujo que estamos evaluando. Entonces, es un aspecto interesante, hay que ver, y entonces hay que ver que los puntos importantes para la continencia es el ángulo recto sigmoideo, el esfínter externo y el esfínter interno, saber que existe un esfínter, el esfínter interno que tiene una acción simpática y parasimpática, y el esfínter externo que tiene una acción somática. Por eso uno tiene la capacidad de controlar en cierta medida la defecación, porque si bien puede haber un aumento de la presión para defecar, uno hace que el esfínter externo o somático pueda evitar que uno se escape de la deposición en forma adecuada. El esfínter externo y el ano no se está en capacidad. Y los principales problemas de incontinencia pueden ser porque existe daño en el piso pélvico, que ocurre mucho en cirugía ginecológica, daño en el esfínter por iatrogenia, por tipo de lesiones, el recto prolapsado, daño del nervio, ¿no? Por una serie de daños. Y entonces uno tiene que siempre investigar qué es lo que puede estar ocurriendo. Es interesante esto. Estábamos en lesión en el esfínter anal.
dice que puede haber una lesión obstétrica oculta en 25 a 35% de los partos por vía vaginal. Aparentemente el parto estuvo bien, pero puede haber una pequeña lesión que hace que después la puérpera o la madre pueda quedar con una incontinencia por una pequeña lesión a nivel del medio pudendo, a nivel del esfínter, y eso puede ser un factor. Factores de riesgo: si es que el bebé nació por forceps, episiotomía, en las primíparas va a haber mayor riesgo. Denervación del piso pélvico, compresión o tracción. Entonces, durante el parto hubo una compresión muy marcada del nervio pudendo y eso puede producir una denervación y el paciente puede quedar con incontinencia. Son puntos importantes. Entonces, iatrogénicos, entonces ahí pongamos eso que nosotros tenemos mucho temor. El paciente, cuando es operado por un factor, una cosa tan sencilla como un hemorroide, puede tener una incontinencia. Tiene una fistulotomía, y esta fistulotomía, si es que la fístula, para que se solucione el problema de esta pus, uno tiene con una sonda canalada llegar hasta el centro de la fístula y hacer una incisión. Si es que uno en ese momento que hace la incisión corta uno de los esfínteres, entonces el paciente va a quedar con incontinencia. Y esto puede cubrir hasta 35-45% de los pacientes. Por eso es que todos estos exámenes se tienen que hacer con mucho cuidado, la radiación. Entonces, iatrogénico también es una causa importante. Por eso es que a los cirujanos en general les tienen un poco de temor. Patologías de malformaciones congénitas: espina bífida, ano imperforado, miedo meningocele, relacionado a disfunciones pélvico, así como proposición normal del recto. Entonces, alteraciones pueden llevar a un cuadro de incontinencia. Eso es un aspecto interesante. Diagnóstico: indudablemente, la historia obstétrica quirúrgica va a ser importante, cambio de la consistencia de las heces, incontinencia pasiva versus incontinencia de urgencia, cuantificar el grado de incontinencia, y para esto hay un score, ¿no?, que es el score de la clínica Cleveland, Florida, de incontinencia fecal, que la tenemos acá. Eso ya será para los que después tengan interés, pero que va desde la incontinencia leve. Si uno tiene 0, es decir que la continencia es perfecta, el paciente no tiene ningún tipo de incontinencia. Y si es que tiene 20, en este caso 20, significa que el paciente no tiene ningún nivel de continencia, es decir, que el paciente hace las deposiciones sólidas, siempre se le escapa, líquidas siempre se le escapa, gases se elimina todo el tiempo, usa el pañal, tiene que usar pañal, y cuando el impacto del estilo de vida dice, no, vamos a una reunión en la noche, yo no puedo, ¿no? Porque claro, la persona tiene que ordenar su vida y está todo alterado, ¿no? Entonces, si este suma 20, significa que ese es un problema, y como ven, es un problema sumamente importante, porque altera la calidad de vida de la persona que tiene un cierto nivel de incontinencia. De repente no tiene 20, pero basta que tenga algún tipo de alteración y esto puede ser significativo. Entonces estamos viendo el examen físico, entonces a la puérpera, examinar la zona del recto para ver si hay trauma, escoriación de la piel, hay que ver si la resistencia presenta fístula, si hay hemorroides que protruyen, inspeccionar la región perianal, evaluar patología anal, evaluar si hay prolapso. Al paciente no solamente se le hace el examen, sino se le pide empuje, no empuje con fuerza. Y entonces, en el momento que empuja, entonces puede el recto prolapsar. Eso nos debería dar. Hay estudios. El estudio diagnóstico básico es el ultrasonido embrional, que es el que va a determinar cómo está el esfínter interno, externo, si hay algún tipo de una fisura, una lesión, y también vamos a ver el grosor del cuerpo perianal, y si es que es menos el cuerpo perianal de 10 milímetros al eco ultrasonido embrional, entonces es anormal y eso explicaría una patología. Ya hay más estudios como son la manometría anorrectal, eso ya es cuando ya avancen más estos cursos, y después hay que evaluar también cómo está el nervio pudendo.
y de acuerdo, y hay que hacer, bueno, de repente electromiografía, de ecografía, colonoscopía, y con eso vamos a poder hacer una mejor evaluación de la incontinencia anal, ¿no? Es un punto que creo que es interesante, porque hemos visto el problema del estreñimiento, ya han realizado diarrea, pero hay un cuadro que no es una diarrea. Estas pérdidas no son por, de repente hay pérdida de heces, todo, pero no es porque tenga la fisiopatología del cuadro diarreico, sino porque la parte final del intestino está alterada por un problema que muchas veces es común y no se estudia tan bien, ¿no? Muy bien, entonces con esto